Hay excepciones, puede haber enfermedades, accidentes, variación de firma. Si son sustanciales, pueden hacerse nuevos tarjetones en menor tiempo. No es rígido en este sentido, por lo menos cada 5 años deberá de sustituirse. Entonces, tómenlo en consideración. Nosotros vamos a llevar los tarjetones para hacer esas verificaciones en la inspección, para que estén enterados, y aquí les pido a los inspectores, no los veo, pero bueno, aquí deben de estar, que se lleven los tarjetones para hacer precisamente esa verificación. Y esto derivado de que sí hemos encontrado inclusive algunas situaciones que nos requiere la autoridad, me refiero a la ministerial, haciendo una verificación de los tarjetones, de cuando se expidieron, bueno, entre otras cosas, hablamos de hologramas, etcétera, pero en el tema del sello, que tengan esas características, esas dimensiones. Entonces, lo vamos a hacer como una buena práctica para hacer esas verificaciones en la inspección, ¿sí? Una pequeña. También recordemos, hay casos en los que se debe de llevar a cabo una verificación de firmas, especialmente en aquellos casos en los que un documento va a tener tráfico internacional y se requiere la apostilla correspondiente. Al gobierno del estado, de acuerdo al tratado aplicable, le corresponde certificar las firmas, y para ello recurre directamente al análisis de la firma en el tarjetón y al sello correspondiente para efectos de verificación y llevar a cabo la apostilla. Y bueno, pues todo mundo, yo creo que aquí ha deformado un poco su firma a través de los años, por eso la cuestión del tarjetón, su renovación cada 5 años. Muy bien, muchas gracias. Pasaremos fracción cuarta. Aquí estaríamos hablando de la identificación, el letrero. ¿Qué debe de contener el letrero? ¿Qué número de notaría es? El horario en el que se presta el servicio, el nombre, lo dije, el nombre del fedatario público, y debe de estar también en un lugar visible. ¿Cuál es el objeto? Bueno, pues que se sepa que en ese inmueble se está prestando servicio notarial. Ese es el objetivo. Ha habido algunos comentarios en alguna delegación en lo específico, ha habido problemas de seguridad y refieren, oye, es que tener el letrero genera cierto problema porque existen temas de extorsión. Bueno, la ley no establece dimensiones de letrero, dice que sea visible. ¿Para qué? Pues para que se sepa de manera general que se presta el servicio. Entonces, si tienen algún tipo de temor por una situación de esta naturaleza, pueden modificar su letrero, no importa. Lo importante es que esté ahí y que se establezcan los horarios, el servicio, el nombre del notario, el número de la notaría, etcétera. Aquí hay hasta un dato curioso. A un notario le mandaron a aplicar una multa porque su letrero era muy grande y entonces tal parecía un anuncio. Ya ven que el municipio tiene derechos por aplicación de multas, pero bueno, ya se solucionó. ¿Por qué? Porque se justificó que conforme a la ley tiene que tener un letrero con las características que ha señalado el señor director. Hubo otro, ese es el que comentó, ya está el licenciado Chilo de la Peña, creo que hubo algún otro, que los de fiscalización le querían imponer una multa, pero porque no se había registrado temas de comercio, ¿no? Sí. Bueno, ¿perdone? Sí, lo pudimos resolver. Porque excedía las dimensiones del reglamento. Sí, es que también vende ahí tacos en la tarde. Bueno. El horario, bueno, también debe de establecerse el horario. El horario dice la ley en su artículo 10 que por lo menos el servicio debe de prestarse por 8 horas el día que se preste, ¿sí? Es decir, diarias. Y
están obligados, así lo dice la ley, a que estén abiertos en el calendario o cuando preste servicio las oficinas públicas de gobierno. ¿Cuáles son las excepciones? Pues los días inhábiles que se establecen desde la Federación y se publican de manera anual en el Diario Oficial de la Federación. Y en el Estado, ¿cuáles? Los que publica la dependencia que tiene la facultad para hacerlo, que es la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Y allí establece en cada una de las demarcaciones cuándo es la fiesta de San Judas Tadeo en tal lugar y obviamente esos días para efectos de la prestación del servicio notarial son inhábiles, se entenderán por ello. Pues bueno, no, para no andar más en eso, pues bueno, esos son lo que debe de establecerse en los letreros. La fracción sexta, para que no sea esto un monólogo, si nos puedes apoyar, licenciado Gustavo, para explicar cómo debe de darse este tratamiento respecto a la fracción sexta, que es progresividad y homogeneidad. Claro que sí. Estamos solamente, retomando con el objeto de la visita a inspección general, que está en el artículo 118 de la Ley del Notariado, fracción por fracción. En este caso es la sexta. Dice que el objeto de verificación es que los tomos del protocolo están numerados progresivamente, que están debidamente encuadernados, que contienen razón de apertura y cierre y que sus folios se encuentran glosados progresivamente. Vamos a tratar de desglosar cada uno de estos supuestos. Razón de inicio. En este caso está regulada en el artículo 55 de la Ley del Notariado y básicamente el inspector va a revisar que al iniciar la formación de cada tomo, el notario haga constar el lugar y la fecha en que se inicia, el número que le corresponde a ese tomo, el lugar donde está situada la notaría y la mención de que el tomo se formará con los folios referidos en el artículo 52 de la ley, folios que a su vez van a conformar los instrumentos notariales. Básicamente es eso, una razón de apertura de cada tomo sujeto a verificación o inspección. Y en la diapositiva, en la lámina, quisimos presentar esta imagen que es real. Obviamente tapamos ahí ciudad y el notario de que se trataba, pero en las visitas de inspección nos hemos encontrado con que no firma el notario, no tiene el sello. Entonces, a pesar de que pareciera que es un requisito muy ligero, meramente de forma, como se ha hecho referencia, es un ejemplo para platicar con ustedes que aún así sí hemos tenido casos de incumplimiento a este tema de razones de apertura en cada uno de los tomos. Solo como ejemplo, lo dejamos ahí a consideración de todos. Licenciado, antes de que pase a la clausura, nada más comentar que la razón de apertura se puede estampar en el primer folio o bien en una hoja de condiciones similares y agregarla antes del primer folio, ¿va? Tengo una pequeña observación. Me dice usted que esa laminilla que pusieron es de una apertura real. Pues no es protocolo centésimo sexto. El protocolo es uno, son todos los tomos. Ahí debería de decir tomo tal. Es correcto. Es finalmente un ejemplo de cómo realizan las aperturas, lo que nos hemos encontrado en las visitas de inspección. Es tomo, no protocolo. El protocolo es todo. Como se toma una razón, uno da fe y consecuentemente debe de contener los sellos y la firma del notario, porque el notario es el que actúa abriendo el libro
correspondiente o el tomo correspondiente, ¿no? Entonces, evitar interpretaciones en el sentido de que no deba de llevar algún sello. Si lleva sello, y podemos ponerle nota de apertura, podemos omitir inclusive que sea nota de apertura. Al final de cuentas el contenido es de apertura, ¿sí? Eso no es obligatorio. Poner el RFC y la cédula personal no es obligatorio. No, ese es un ejemplo. Los requisitos están establecidos en el 55 y estos son los requisitos mínimos que debe de contener. Debe de asentarse la razón. Efectivamente. Digo, va a tener defectos, pues, nada más se tomó como ejemplo. De hecho, venía mal hecho, específicamente para temas gráficos. Pues sí, hay que limitarse a esta parte, obviamente con la libertad de redacción de forma de cada uno de los notarios. Bueno, pues son abogados, cada quien tiene su propio estilo y eso no es observable ni siquiera, nada más como precisión. Sí, de hecho los ejemplos que vamos a estar mostrando es precisamente ejemplos que encontramos de cómo no se deberían hacer las cosas de acuerdo con la ley. No es la intención decirles que la razón se debe mostrar o revisar de esta manera, sino lo contrario, y es correcta su apreciación. Razón de cierre. En el mismo sentido, la tenemos regulada o prevista en el artículo 60 de la Ley del Notariado y mínimamente debe contener la constancia de que se cierra el tomo de que se trate, cuál es el número de actos que se autorizaron, los que en su caso no hubieran pasado y también en su caso los actos o instrumentos que estuvieran pendientes de autorización, expresando en este caso cuál es el motivo de que se encuentren pendientes, obviamente a la fecha de la razón de cierre. También debería contener la información sobre los folios inutilizados, en su caso extraviados. Y en este mismo artículo 60 de la Ley del Notariado tenemos que el plazo para poder empastar cada tomo es de 180 días naturales contados a partir de la fecha de cierre, es decir, a partir de la fecha de esta razón. Mismo caso, este es un ejemplo real de lo que nos hemos encontrado en las visitas de inspección. Comentario: no se clausura el tomo, se cierra el tomo. Entonces, para que no vayamos a tomar esa clausura, ¿sí? Y comentario 2, 30 días para cerrar y 180 días más para empastar, entonces son más días. Sí, es importante, nada más con esa precisión. Hemos encontrado en visitas algunos legajos, inclusive en donde no existe algún tipo de orden administrativo, no los cierran en tiempo, no los mandan a empastar y eso genera pues, que se extravíen. Eso es un riesgo importante, es un tema de riesgo patrimonial, es poner en una situación precaria el material que se tiene en la notaría y eso lo estamos observando. Cuando existen extravíos, cuando hay deterioro, etcétera, notifíquenlo a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, digan cómo lo resolvieron y ejecuten el proceso o el procedimiento más bien que establece la ley. Se notifica a la dirección, se hace una propuesta y también se le da vista al Colegio Estatal de Notarios. Traigo a colación este tema porque el hecho de no llevar a cabo estos procesos en tiempo implica esos riesgos. Me han llegado notificaciones de algunos notarios, extravío de 25 actos concluidos. El problema es que después yo le contesto y no hay un seguimiento del tema. Entonces cuando yo voy a ir a la inspección, pues yo lo voy a observar y es un tema muy grave. Entonces el sentido de mi comentario es precisamente esto: son 180 días, pero son máximo. Si puedo hacerlo antes, hay que hacerlo, ¿sí? Precisamente ese es otro de los supuestos que están regulados por esta fracción que estamos comentando.
en este caso la numeración progresiva. Parte final, que los folios se encuentren glosados progresivamente. Esto lo encontramos regulado en el artículo 58 de la ley. Su primer párrafo nos dice que la numeración de los instrumentos y de los folios a los que alude esta fracción del 118, que se empleen debe ser progresiva. Y tenemos como regla general en este artículo, para no darle lectura literal, pues que los tomos deben formarse a partir, o más bien deben integrarse con 200 folios. Esa es la regla general. Y como excepciones, el mismo artículo 58 nos maneja los supuestos de extravío, supuestos de destrucción total o parcial de folios, de inutilización y cancelación. Sobre este tema, y sin hablar de algún caso específico, es recurrente el tema de los avisos. Recibimos de parte de varios notarios esos avisos, ya sea de extravío, ya sea de inutilización, algún caso en el que por algún error, seguramente involuntario, se deja algún paquete completo de folios sin utilizar, es decir, saltado por me imagino yo que por la operación normal de la notaría, etcétera. Este artículo 58 va a dar un abanico de posibilidades, tanto si el folio de que se trate fue extraviado, posteriormente encontrado, qué se hace con él, se glosa o se incorpora, digamos, a un tomo, se manda al apéndice. Si estamos hablando de un folio extraviado, perdido, que ya fue firmado, si no había sido firmado, estaba en proceso de firma, se puede sustituir o no, etcétera. Hay un abanico de posibilidades. El comentario que les podemos hacer en este momento es que al final lo que se revisa, lo que se persigue es que haya seguridad jurídica en el actuar del notario, que finalmente es uno de los valores que persigue la ley misma. Es decir, vamos a tener que atender a cada caso concreto y al final del día, al final de la jornada, lo que vamos a revisar o lo que vamos a cuidar es que, dependiendo de qué supuesto estemos, haya claridad y haya seguridad en el tratamiento o en el manejo que se dio de la situación. En algunos casos va a ser necesario algún aviso a la Dirección General, en algunos casos va a ser necesario alguna denuncia tal vez ante el Ministerio Público, en algunos casos va a ser necesario asentar algún tipo de razón o aclaración en el instrumento de que se trate, sea que sea en en el que se esté sustituyendo algún folio extraviado, inutilizado, etcétera. En algunos casos tal vez se tenga que asentar también alguna razón en la razón de cierre del tomo mismo. Y por eso hablo de un abanico de posibilidades. No es la intención presentar cada uno de los supuestos, porque corremos incluso el riesgo de dejar fuera algunos. El comentario para efectos de la verificación en la visita de inspección general es que si ustedes, como notarios, dan este aviso previo a la visita, reciben alguna respuesta de parte de la Dirección General, como unidad administrativa encargada de la coordinación o vigilancia de la función notarial, el inspector va a revisar específicamente el seguimiento que se le haya dado a esa respuesta o al procedimiento que ustedes mismos hayan propuesto como solución. Cabe además un comentario aquí: las más de las veces dan un aviso, a veces presentan una comunicación a manera de consulta, es decir, tengo este supuesto, indíquenme cómo proceder, pero dependiendo insisto, del supuesto concreto, la verdad es que se da una respuesta, pero no se revisa el protocolo, no se revisa el folio correspondiente en ese momento. Entonces, con independencia de la respuesta que dé la Dirección General, lo cierto es que esta respuesta misma, es decir, la ejecución o no del procedimiento, del mecanismo que se haya empleado de sustitución, etcétera, va a ser revisado por el inspector. No se piense o no se considere que el tema queda salvado simplemente por avisar.